como vamos a tener previsto por los grupos de WhatsApp, ustedes van a tener copiadito este cuadro, que es un cuadro de doble entrada, donde yo les doy un primer factor, un segundo factor, un sumando y un total, para poder construir los ejercicios que estuvimos viendo. Algunas veces le voy a cambiar lo que hay que averiguar. A veces hay que averiguar el primer factor y a veces el segundo factor. Siempre les voy a dar un factor conocido y otro que no lo es. Y la consigna es que el sumando, vale decir lo que yo sumo acá, tiene que ser más pequeño que el factor conocido. Entonces, una vez que ya tenemos esta hojita de el ejercicio, vamos a pasar a hacer el primero. En el primero yo tengo, primero voy a tratar de establecer cómo es el ejercicio. El desconocido en este caso es el primer factor. Me parece que le ponemos forma de cuadrado, ¿no? Bueno, vamos a poner forma de cuadrado. El primer factor el segundo factor lo tengo escrito, es 34. Este es el factor conocido, el 34. Después viene el sumando. Recuerden que es el que tiene que ser más chico que el factor conocido. Y después del signo igual va a venir el total. 70.340. Como este sumando tiene que ser más pequeño que 34 en este caso, yo voy a tener que llegar con los múltiplos de 34 lo más cerca posible de 70.340. Para eso vamos a hacer tal y como cuando trabajamos en la división tradicional, los múltiplos de 34, ¿sí? Múltiplos de 34. Lo señalamos con un puntito gordo arriba del número. Esto quiere decir un múltiplo de. En este caso, múltiplos de 34. Haremos una llave. Ponemos 34 por 1, 34. Como verán, ¿qué suma? Más fácil me da 34. Es 30 más 4. Si fuera, por ejemplo, 39, a mí, antes que sumar 30 y después sumar 9, me convendría sumar 40 y después restar 1, porque 40 menos 1 es 39. En este caso, como es menor de 35, me conviene sumar 30 y después sumar 4. Y es lo mismo que sumar directamente 34. Entonces, como hacemos en clase, sumo 30 y no lo escribo, sumo los 4 y lo escribo, ¿sí? 34 más 30, 64, más 4, 68. Más 30, acá vamos a ponerle 4 puntitos, más 30, 98, más 4, 102, más 30, 132, más 4, 136, más 30, 166, más 4, 170. En este punto vamos
controlando los resultados, por esto de que un número par multiplicado por 5 siempre es igual a su mitad con un 0. Mientras que un número impar multiplicado por 5 siempre es igual a su mitad sin coma. Por ejemplo, 3 por 5 es 15. La mitad de 3 es 1,5. Si le sacamos la coma nos queda 15. La mitad de 34 es 17. Con un 0, 170. Sigo adelante. Más 30, 200. Más 4, 204. Más 30, 234. Más 4, 238. Más 30, 268. Más 4, 272. Y en este punto podemos hacer una relación con el que tenemos arriba. ¿Ven? Porque acá tengo por 1, por 2, por 3, por 4. Y este sería por 8. Fíjense que es el doble. El doble de 100, 200. El doble de 36, 72. ¿Sí? Bien. Sigamos. 272 más 30, 302, más 4, 306. 306 más 30, 336, más 4, 340. Ahí sé inmediatamente que está bien porque es el 34 con un 0 detrás. Y este es por 10. ¿Sí? Bueno, como ustedes ya saben, cuando yo tengo la tabla de un número, si yo sé cuánto es 34 por 2, también puedo saber cuánto es 34 por 20. Y también puedo saber cuánto es 34 por 200. Porque solo se trata de agregar ceros. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con esta forma de trabajar. Es decir, vamos a tratar de buscar cuál de los múltiplos de 34 se parece más al comienzo de 70.340. ¿Y cuál dirían ustedes que se parece más? ¿Cuál dirían ustedes que le llega más cerca? Seguramente van a decir que es el 68. Y es así. Y para que el 68 adquiera 3 cifras más, en vez de multiplicarlo por 2, voy a multiplicarlo por 2000. Entonces voy a decir 34 por 2000. Porque fíjense, 34 por 2 es 68. Pero yo necesito 3 cifras. Por lo tanto agrego 3 ceros. Y ahora sí, 34 por 2000 es 68.000. Y en este punto voy calculando mentalmente, o más o menos mentalmente, cuánto me falta para llegar al total, a 340. Fíjense, es muy fácil. ¿Sí? A 68.000 le faltan 2.000 para llegar a 70.000. Y de ahí sobran 340. O sea que serían 2.340. Cuando a ustedes no les sale, pueden restar 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. 3 menos 0, 3.
70 menos 68, 2. 2340 es lo que ahora tengo que tratar de buscar entre los múltiplos de 34. ¿Cuál principio se acerca más a 2340? ¿Cuál principio de los múltiplos? Fíjense, vamos a tratar de llegar al 234. ¿Cuál se acerca más a 234? El 204, ¿verdad? Porque ya después me paso, ¿sí? Y es 34 por 6, ¿sí? Pero necesito que tenga otra cifra. Entonces multiplicaré por 6, porque si yo hago 34 por 6, a mí me da 204. Y la verdad es que necesito una cifra más. Por lo tanto, multiplico por 60 y así obtengo 2040, que se acerca bastante, ¿ven? ¿Cuánto le sobra? Acá dice 2340, acá dice 2040, por lo tanto sobran 300. Bueno, entonces voy a buscar un múltiplo de 34 que se acerque bastante a 300. A ver, ¿cuál dirían que es? ¿Lo encontré? El que más se acerca es este, porque ya este se pasa, ¿sí? 34 entonces por 8. 34 por 8. La pregunta es, en este caso, ¿necesito agregar ceros? ¿O me acerco ya así con 8 y no con 80 ni 800? ¿Comprenden? En este caso agregué 0 porque el número era más alto. Pero acá 300 está bastante cerca de 272. Fíjense que 300 menos 272 es 28. ¿Sí? 28 cumple con el objetivo de ser menor que 34. Sí. ¿Por qué no podíamos dejar esta cuenta así? Y no la podemos dejar así porque nos quedaban sumandos, en todo caso, que no podían estar acá porque eran mayores que el desconocido. ¿Comprenden? Ahora cumplimos con la consigna. Este 28 es menor que el factor conocido. Es decir, es menor que 34. Entonces ahora sí. ¿Está? ¿Cómo ahora? ¿Cómo integro lo que va acá? Porque yo tengo que 34, primero lo multipliqué por 2000, después por 60, después por 8. 2000 más 60, 2060, más 8, 2068. ¿Qué es lo que le tengo que sumar? 28. Y sí, ya seguramente muchos deben haberse dado cuenta de que esto es muy parecido a una división. Me descubrieron. Porque la verdad se parece mucho a una división. Fíjense, si yo hago 70.340, el total es el dividendo. Lo divido por el factor conocido, como yo le decía, que no es otro que el divisor.
Y claro está, el factor desconocido no es otro que el cociente. Nosotros aplicamos una relación que ya conocemos muy bien, que es que cociente por divisor más resto es igual al dividendo. Y vamos a fijarnos cuáles son las cosas que tiene parecidas. Y van a ver que en un todo está parecido esto. Fíjense. ¿Se acuerdan que yo les decía que se tienen que fijar en el que más se parece al comienzo? Es cuando en la división tradicional yo digo, tomo el 70. Y en realidad no tomo el 70, tomo el 70.000. ¿Sí? Porque en este lugar yo tengo 10 miles y miles, por lo tanto esto es 70.000, no es un 70. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál se acerca más al 70? El 68. En la división tradicional yo digo que acá va por 2. Y 2 por 34 es 68. Por lo tanto lo pongo acá. Como ustedes ven, el 68 en este lugar no es un 68, sino un 68.000. Continúo. Después, resto. Cuando yo resto, me quedan 2. Ahí bajo el 3. Vieron que esto en la escuela nos cuesta un montón entender que no puedo bajar directamente el 4. Porque si yo bajo directamente el 4, en realidad, como quien dice, me como una cifra. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense qué va acá. ¿Y por qué yo les digo siempre que cuando bajo y no puedo dividir, tengo que poner 0 en el cociente? ¿Lo ven? ¿Y por qué? Porque es apenas lógico. Si esto no me llegó a entrar ni siquiera una vez, quiere decir que entra 0 veces en 23. 0 por 34 es 34. Me sobran los 23. No hace falta que haga esa resta. Perdón, 0 por 34 es 0. Me sobran los 23. No hace falta que haga esa resta. Voy a poner el 4 entonces. ¿Sí? 234. Me voy a fijar acá cuál se acerca más. Y acá pusimos el 6. Es este 6, ¿lo ven? Este que pusimos acá. Bueno. 6 por 34. Acá lo tenemos. Es 204. Como esto es una división tradicional, yo voy a restar 4 menos 4, 0. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. Y ahora me queda bajar el 0. Fíjense, ¿por qué punto de la operación estoy? Entonces busco el múltiplo de 34 que más se acerca a 300 y es por 8, 272. Ahí es cuando pongo 272. A 2 le faltan 8 para llegar a 10. ¿Sí? Este quedaría en 9. A 7 le faltan 2 para llegar a 9. ¿Está? Recuerden que esta resta nosotros la hacemos así. Hacemos un 300 menos 272. No le pedimos a ningún compañero, sino que desarmamos 10. Por eso, si había 30 dieces, me quedaron 29 dieces. Pasé 10 a los unos, que con el 0 que tenía, se hacen 10.
10 menos 2, 8. 9 menos 7, 12. 2 menos 2, 0. Por eso digo que 300 menos 272 es 28. ¿Lo ven? Entonces, el sumando, el que tengo que poner acá, sumando, no es otro que el resto de esta división. ¿Sí? Cuando ustedes hacen la prueba de la división, van a hacer esta multiplicación que le va a dar 70.340 sumando el resto. Y eso lo pueden probar. ¿Sí? Entonces yo lo que les voy a pedir ahora es que ustedes, como tienen copiado ya esto, piensen cómo formarían la ecuación en cada caso. A veces conocen el segundo factor y el primero es el que hay que llenar. A veces conocen el primer factor y el que hay que llenar es el segundo. Siempre averiguar el sumando. Acá conocen el primer factor, hay que averiguar el segundo. Y hay que pensar cuál es el sumando. Acá conozco el segundo factor, averiguo el primero. Es indistinto que sea primero o segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Y acá puse uno diferente. Conozco el primero, conozco el segundo, conozco el sumando. Es decir, conozco el cociente, conozco el divisor, conozco el resto. ¿Cuál será el dividendo? Bueno, espero que les haya servido para entender y les invito a que en el Facebook vamos a probar una forma nueva de comunicarnos por este periodo de cuarentena que tenemos. Cuando lo subo a Facebook, traten de comentar abajo, ¿sí? Ustedes comentan abajo, me van mostrando el trabajito, yo les digo cómo va y podemos usar el Facebook para hacer una clase. Y sobre todo, no lo pongan en los grupos de WhatsApp porque el problema es que se acumulan demasiadas fotos. En cambio, si en los comentarios del Facebook subimos la foto, no nos llena los teléfonos, ¿comprenden? Bueno, es todo.